Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de Sinfonía de Posibilidades, una sesión energética de Access Consciousness que lo que busca es contribuirte en liberar, quitar, destruir, descrear todo lo que esté limitándote para que tú puedas actualizar con más facilidad aquello que estás buscando crear en tu vida. Y cuando digo aquello que estás buscando crear en tu vida, esto no tiene que ser precisamente un pedido material. ¿O sí? Hay personas que buscan esta sesión para actualizar cosas materiales como podría ser una casa, un automóvil, pero hay personas que buscan recibir una sesión para actualizar una relación o terminar quizá una relación. Hay personas que buscan una sesión simplemente por recibir más, por abrir más espacio en sus vidas, es decir, quitar cualquier cosa que está limitando ahí para aumentar su recibir. Hay personas que simplemente, como hoy, buscan un tema específico que en el caso de este día vamos a dirigir estas energías hacia la facilidad con la liberación del miedo. Y si te das cuenta, miedo es algo que de alguna forma todos hemos experimentado o todos conocemos. Y por lo mismo, porque es algo que pareciera que todo mundo ha vivido, tendría entonces que ser una realidad absoluta. O parecería que tendríamos que asumir que porque lo hemos vivido es muy real o porque siempre se habla de eso, se ha hablado de eso, o porque lo has escuchado muchas veces, o porque lo ha vivido tu familia o tus amigos, etcétera. Entonces, tú también lo vas a vivir, ¿sí? Es una realidad creada en esta realidad como una realidad presuntiva, ¿sí? Asumo que hay cosas que me dan miedo y por lo tanto tengo ciertas reacciones, como por ejemplo me paralizo, me detengo, me freno, prevengo, no hago, no elijo, ¿sí? Y aunque lo estemos viviendo o lo hayamos vivido, eso no quiere decir que tenga que ser precisamente tu verdad. Y Access Consciousness a lo que te invita es a recordar que eres más allá de lo que has construido en esta realidad como una personalidad. Eres más allá de un cuerpo. No eres un cuerpo, de hecho. Eres un ser infinito encarnando un cuerpo en esta realidad. Y un ser infinito no tiene miedo. No funciona desde el miedo, no crea miedo. Cuando tú estés vibrando en miedo, cuando tú creas que tienes miedo, recuérdate simplemente que estás funcionando bajo las leyes de esta realidad o bajo las creencias de esta realidad. Pero eso no tiene que ser tu realidad si no lo eliges. Entre más puntos de vista tienes acerca del miedo y entre más emociones y sentimientos utilizas para sostener el miedo, más se va a crear como una realidad y como una verdad para ti. Y parte de lo que conlleva que el miedo sea una realidad presuntiva es esto que dije hace un momento. En el momento en que pensamos que todos tenemos miedo o todos hemos vivido miedo, más asumimos que así va a seguir siendo, que esta es una verdad absoluta para todos, incluso que no lo podemos cambiar. Pero, ¿qué tal si te digo que el miedo es solamente un implante que está puesto en la mente para controlarte, para dominarte, con el que se te puede incluso manipular, que está puesto ahí para que no seas consciente de que sí puedes salir de eso, para que no estés consciente de que no es más grande que tú, para que no estés consciente de que puedes hacer otras elecciones que te lleven a salir de él. Ese es el diseño, para eso está diseñado, como otros implantes. Es decir, ahorita quizás si escuchas la palabra implante,
dices, ¿cómo? O sea, ¿dónde tengo un implante puesto, no? Pero me refiero más que nada a estas como leyes en las que, desde las que funciona esta realidad. Entonces, al estar encarnado en un cuerpo en esta realidad, la realidad presuntiva es que tú tendrías que tener miedo o que es normal que vivas miedo, que es parte de la vida. Eso es lo que estamos asumiendo. Pero ¿qué tal que alguien se haga una pregunta? ¿Cómo sería empezar a cuestionarte si eso es tu verdad? ¿Cómo sería empezar a cuestionar si eso tiene que ser así? ¿Cómo sería ser la pregunta que sea el interruptor que rompa esa estructura mental acerca del miedo, que rompa ese implante? Y todo lo que te impida ser la energía de la pregunta, lo destruyes y descreas ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los 9 cortos chicos, pobad y más allá. El antídoto con esta realidad, con esas cosas con las que se te controla y domina en esta realidad, es la pregunta. Cuando estuvimos viviendo la etapa más intensa, por ejemplo, en la pandemia, para mí, interesante punto de vista, el mayor contagio no era el virus, sino el miedo. El solo hecho de escuchar noticias o de hablar con otras personas o de estar en lugares públicos era lo único que bastaba para empezar a temblar de miedo. Y así, al vibrar en miedo, igual tú lo estabas transmitiendo a otras personas. Y se volvió un contagio tal que entonces todos dejamos de cuestionarnos y de preguntarnos cuál era o cuáles eran las posibles soluciones. Todos empezamos a funcionar y a reaccionar, sobre todo, más bien, a reaccionar en función de ese miedo. Y ahí está de nuevo esta idea, más bien este concepto de realidad presuntiva y lo que viene luego con esto, que es esta realidad reactiva. Yo presumo que una catástrofe, asumo que una catástrofe va a ocurrir y por eso tengo miedo y por lo tanto reacciono en ese caso corriendo a comprar papel de baño, ¿no? Es que ese es un ejemplo muy claro de cómo todos empezamos a vibrar en miedo sin cuestionarnos nada y solamente a obedecer o a seguir lo que otros hacían sin elegir nada diferente. Pero también, ¿cuántos de nosotros dejamos de cuestionarnos y en ese momento no se buscaron más soluciones o no fuimos nosotros los que trajimos alguna otra solución a actualizar en esta realidad para cambiar eso, cambiar ese miedo? El miedo lo que hace, si te das cuenta, mucho de lo que hace es paralizarte. Te quedas detenido. ¿Cuál es el antídoto con el miedo, con ese miedo que te paraliza? Hacer una pregunta. Como dije, el antídoto en esta realidad es hacer una pregunta. Y probablemente te estés preguntando qué pregunta hacer. El simple hecho de que cuestiones qué más es posible ahí con eso, o cómo puede mejorar esto, o qué es lo bueno de esto que no estoy viendo, incluso preguntarte, ¿verdad? ¿Es esto miedo o es algo más? Incluso ser consciente de si eso te pertenece o solamente estás sintonizando el miedo de los demás. El antídoto, repito, es la pregunta. Entonces, vamos a hacer algunos aclaradores antes de comenzar a hacer la sesión energética y también voy a hablar un poco de qué trata la sesión energética rápidamente porque sé que la mayoría aquí ya lo conocen. Estos aclaradores están basados en las herramientas de Access Consciousness y para eso voy a utilizar el enunciado aclarador. Y si quieres más información acerca de este, puedes entrar a la página oficial. Entonces, todo lo que ya decidieron que es miedo, que no es eso, lo quisieran destruir y descrear completamente ahora, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobad y más allá. Todas las emociones y todos los sentimientos que estás utilizando para sostener, mantener contigo el miedo en tu vida,
Lo destruyes y descreas ya todo eso. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobad y más allá. ¿A qué decidiste que le tienes miedo? Y trae todo eso contigo ahora. Y todo eso que has hecho más grande que tú, a lo que le has otorgado el poder de controlarte, manejarte, dirigirte. Lo quisieras destruir y descrear ahora, por favor, juntos por un diosillón. En 3. 1, 2, 3. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobad y más allá. ¿Cuánto del miedo llevas encapsulado en tu cuerpo todavía? ¿Cuánto miedo llevas encapsulado en tu cuerpo todavía? Todo eso por un diosillón lo quieres destruir, descrear, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobad y más allá. Y en todos los lugares, momentos, espacios y situaciones de tu vida en donde te estés resistiendo al miedo, que simultáneamente con eso lo estás creando más, lo destruyes y descreas ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobad y más allá. De todas las formas y maneras en las que estás validando el miedo como una verdad y una realidad para ti y para otros, lo destruyes, descreas y deshaces por un diosillón multiplicado. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobad y más allá. Entonces, ¿qué estás evitando con el miedo que estás eligiendo? ¿Qué estás evitando con el miedo que estás eligiendo? Todo esto por un diosillón lo destruyes y descreas. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobad y más allá. ¿Y qué estás defendiendo cuando eliges ese miedo? ¿Qué defiendes con tu miedo? Todo esto por un diosillón lo destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobad y más allá. Todo lo que estés utilizando para hacer vital, verdadero y real al miedo, e incluso la forma en la que pudieras estar vendiéndole esto a otros, instalándoles miedo a otros, siendo el propagador del miedo. Lo destruyes, descreas, deshaces, o en donde lo haya sido, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobad y más allá. ¿Cuántas historias de miedo te estás contando? ¿Cuántas historias de miedo te estás contando? ¿Y a cuántos les estás contando tus historias de miedo? Todo esto por un diosillón lo destruyes y descreas, por favor, y lo que ames de esto. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobad y más allá. Porque luego podemos estar incluso pensando, no, no, solamente los noticieros me quieren meter miedo o me quiere meter miedo esta persona que me contestó, pero ¿cuántas veces hemos sido nosotros a través de lo que hablamos, contamos y decimos los que seguimos propagando el miedo y seguimos creando el miedo como una verdad y una realidad, cuando no lo es? Entonces, esta es una forma de empezar a destruir, descrear eh, todo eso que has hecho tan vital, valioso y real acerca del miedo y dejar de hacerlo significativo. Pero el día de hoy, más que ser aclaradores, estamos aquí para también liberar todo esto desde esta herramienta energética que es la sinfonía de posibilidades. La sinfonía de posibilidades es una energía que Dane, co-creador de Access Consciousness, digamos, recibió y que luego ha transmitido, ha compartido, ha enseñado para mover todo aquello que te está impidiendo crear cambio. ¿Para qué crees cambio? En este caso, el cambio que estamos buscando es soltar miedo, dejar los miedos, quitar el miedo con algo. Y quizá para cada uno de ustedes hay un miedo distinto. Quizá para alguien es el miedo a manejar, el miedo a las alturas, el miedo a perder dinero, el miedo a, no sé, ¿cuál es tu miedo más grande? ¿O cuántos miedos estás haciendo tan reales para ti? Hoy te voy a pedir que traigas esa energía aquí para que entonces me permitas contribuirte con estas energías y abramos espacio a nuevas posibilidades liberando todo eso. Entonces, no tienes que hacer nada,
solamente estar dispuesto a recibir. No esperes nada de la sesión. La energía no es lineal. La energía y la conciencia se muestran de la manera que menos te lo imaginas y te esperas, pero simplemente estate dispuesto como con esa curiosidad de niño, pues a ver qué pasa y disfruta la sesión. Y puede ser que percibas o no la energía y no estás mal si no la estás percibiendo. Es simplemente que hay personas que son más sensibles que otras o su percepción está más abierta que otras. Eso no quiere decir que nunca vayas a percibir. Para terminar, te cuento que en mi propia experiencia, antes de hacer Access Consciousness, yo hacía otro tipo de sesiones en las que muy parecidas, en las que también trabajaba con energía a distancia. Y de eso a cuando llegué a Access, cada vez fue en aumento mi percepción. La primer clase de SOP que yo tomé, podía percibir algo, pero aún seguía yo con este punto de vista ¿de verdad estará pasando algo? Cuando yo daba la sesión. Era más fácil para mí percibir cuando la recibía que cuando la daba. Sin embargo, con la práctica, con el tiempo y cada clase que he tomado, les puedo decir que en estas últimas sesiones, donde he recibido sobre todo, yo misma me he sorprendido diciendo, wow, sí está sucediendo, sí funciona, algo está pasando. Aún y cuando yo tengo años de dar sesiones energéticas. ¿Por qué? Porque mi percepción ha aumentado. Entonces, si el día de hoy no percibes nada, no te hagas incorrecto. Lo único que te voy a pedir es que no te enjuicies por eso, no te hagas incorrecto y que estés dispuesto a destruir y descrear cualquier expectativa que tengas acerca de la energía de sinfonía de posibilidades, cualquier expectativa que tengas acerca de esta sesión, incluso cualquier expectativa que tengas acerca de mí, todo eso lo podemos destruir y descrear ahora, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobad y más allá. Todas las conclusiones y todas las proyecciones que tengas acerca de esta sesión, de las energías de Sopi y de mí como facilitadora, lo podrías destruir y descrear también todo. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobad y más allá. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar. Y lo único que te voy a pedir es que te pongas cómodo, cómoda, incluso te puedes acostar, puedes cerrar tus ojos. No hay nada que hacer, solamente recibir y estar dispuesto a bajar todas las barreras para recibir aún más. Así que vamos a pedirle a nuestros cuerpos que bajen sus barreras. Cuerpo, baja tus barreras. Y si no sabes qué significa bajar barreras, solamente empieza a respirar profundo, a inhalar y al exhalar es como saca todo lo que está ahí, que no te está contribuyendo en este momento. Con una exhalación, y conforme vas inhalando y exhalando, date cuenta que vas relajando tu cuerpo y todo eso que has puesto como una barrera para no recibir, como una barrera para defenderte, para ocultarte, para no mostrarte, ¿me permites en este momento juntos destruir y descrearlas todas? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos chicos, pobadinas ellas. Así que en este momento, durante esta sesión, por lo menos, baja todas tus barreras, todas tus barreras. Y la barrera más oculta, más secreta que mantienes contigo, por favor, ¿estarás dispuesto a bajarla también? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc. Todos los 9 cortos chicos, pobad y más allá. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar a trabajar con la energía de Sinfonía de Posibilidades.